Hola chiquillos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean esta cápsula. Estoy acá en un campo en Mayoa, campo de manzano, como ustedes pueden ver. Y el tema de hoy día es los órganos de la planta. Y para eso vamos a tomar como ejemplo estos manzanos que tenemos acá, ¿ya? Y algunas malezas también para observar la raíz, que por razones obvias no podemos verla en el árbol principal, ¿ya? Entonces justamente vamos a ir repasando los órganos que tiene cada planta, algunas de sus partes importantes y también la función principal de cada uno, ¿ya? Y vamos a partir por la raíz, ¿ya? Entonces para ello tengo dos plantas acá, ¿ya? Esta de acá se llama romasa, es una maleza bastante complicada en los campos, ¿ya? Y acá tenemos la famosa chufa, ya que también, o cortadera también le llaman, que también es una maleza bien complicada, especialmente en hortalizas y cultivos tradicionales, ¿ya? Entonces cuando hablamos de raíz, nosotros hablamos del órgano subterráneo que está encargado de dos cosas. Uno, el anclaje de la planta, y dos, la absorción de agua y nutrientes, ¿ya? Y en el caso de la raíz se ven dos tipos, ¿ya? Las raíces que son alorricias o pivotantes, donde tenemos una raíz principal, como ustedes ven acá, y algunas raíces secundarias que nacen lateralmente, pero siempre hay una raíz principal, ¿ya? Que es propio de las plantas de hoja ancha o dicotiledóneas. Y por otro lado tenemos una raíz que se llama homorricia o fibrosa también, ¿ya? La cual no tiene una raíz principal, sino todas las raíces son relativamente iguales, tanto en grosor como en largo, ¿ya? Entonces, homorricia o fibrosa o fasciculada también le llaman en algunos libros, y la que es alorricia o pivotante, ¿ya? Y ahí tenemos los dos tipos de raíces más comunes que vamos a encontrar dentro de las plantas, ¿ya? Y que definen básicamente a las plantas que son dicotiledóneas o de hoja ancha, y las monocotiledóneas que son de hoja angosta, ¿ya? Después seguimos observando los órganos de la planta, ¿ya? Y nos encontramos con el tallo, ¿ya? Que en este caso sería un tronco, ¿ya? El tallo es el que se encarga de transportar los nutrientes que se absorbieron en la raíz y los transporta hacia la parte aérea, o sea, hacia las hojas. Por lo tanto, el tallo tiene la función de transporte de sustancias, ¿ya? Y bidireccional, porque ustedes ya estudiaron de que hay un tejido que solamente sube, que lleva la savia bruta, ya que es el xilema, y otro tejido que tiene movimiento multidireccional en toda la planta, que sería el floema, ¿ya? Entonces los tallos obviamente pueden ser lignificados o leñosos, como en el caso de este manzano, o también pueden ser herbáceos, como en el caso de esta romasa, o sea que no producen crecimiento secundario o lignina, ¿ya? Se dieron cuenta que la romasa tenía en los tallos verdes, por lo tanto también tiene una cierta función fotosintética, ¿ya? En cambio, el tallo lignificado del manzano no tiene función fotosintética, ¿ya? Entonces, seguimos con los órganos y nos vamos a las hojas, ¿ya? ¿Cuál es la función de las hojas? Principalmente dos, ¿ya? La primera, captar la luz solar y realizar la fotosíntesis. Esa es la primera función primordial. Y por algo son órganos planos, ¿no es cierto? Siempre verdes, ¿ya? A causa de la clorofila que tienen. Y la otra función que tienen las hojas es regular el intercambio gaseoso, vale decir la transpiración. Aquí por el envés están los órganos o las partes de la planta llamados estomas, en los cuales generan este intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, según la forma de la hoja, hay muchas formas, pero yo básicamente les voy a dar las dos formas más importantes, que son las hojas anchas, ya que tienen pecíolo, que es porción de tejido, este mini tallo, ya que sostiene la hoja al tallo, ya. Y
El otro tipo de hoja es esta hoja, como en el caso de esta chufa, que es una hoja sésil, ¿ya? O sin peciolo, o hoja angosta también, con nervaduras que son paralelas, ¿ya? Entonces estas hojas son típicas de plantas monocotiledóneas y estas son típicas de plantas dicotiledóneas, ¿ya? Así que ahí tenemos las hojas con sus dos funciones principales, que son la absorción de agua, que es la fotosíntesis, y regular el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces tenemos raíz, tenemos tallo, tenemos hojas. Esa es la parte vegetativa de la planta, ¿ya? ¿Qué significa vegetativa? Que se encarga de los procesos de nutrición, de fotosíntesis, pero no de reproducción. Ahora nos vamos a la parte reproductiva de las plantas. Primero tenemos la flor. Como aquí no tenemos manzanos en flor, nos vamos a ir hasta estas malezas, estos sonchos que hay acá, y tenemos las flores. Las flores son el órgano reproductivo de la planta, que contiene los órganos sexuales, ya sea pistilos, carpelos y estambres, ¿ya? Los cuales participan en la polinización y posterior fecundación de esta planta, ¿ya? ¿Cuál es la función de la flor? Atraer los polinizantes y realizar los procesos de polinización y fecundación. Ahí tenemos una flor que es compleja, después la vamos a ver con detalle en los capítulos, y ahí tenemos una flor más simple, como en el caso de la corregüela. Flores que son hermafroditas, vale decir, tienen los dos sexos en la misma flor, digámoslo así. Y ahí tenemos la flor cuya finalidad principal es la reproducción de las plantas, ¿ya? Ahora, de toda flor, de todas estas flores que ustedes ven en las malezas, ¿ya? Van a ser un fruto, ¿ya? Y en este caso vamos a ir al manzano y vamos a ver el fruto. ¿Y cuál es la gracia del fruto? ¿O cuál es su función principal? La función principal del fruto es la reproducción. ¿Por qué? Porque en el interior de este manzano o de esta manzana hay una semilla o varias semillas, ¿ya? Las cuales son contienen embriones, por lo tanto son capaces de generar una nueva planta, ¿ya? Bueno, en el caso de estos manzanos, obviamente que no se reproducen normalmente por semillas, sino por medios asexuales. La producción de semillas no es tan relevante, pero sí a nosotros nos interesa, por ejemplo, las semillas que dejan las malezas, porque esas generan nuevamente infestaciones la próxima temporada, ¿ya? Entonces, repasando los órganos de la planta, tenemos las raíces, que ya las observamos, homorricias y alorricias, dependiendo de la clase de la planta, ¿ya? Y aquí me voy nuevamente a mis malezas, ¿ya? Y la raíz con la función de absorber agua, nutrientes y además proporcionar el anclaje a la planta, ¿ya? Luego nos vamos a los tallos, ¿ya? A los tallos, ¿ya? Que son los encargados del transporte de nutrientes, de agua, de hormonas de la planta. Luego nos vamos a las hojas, que son los órganos fotosintéticos y que regulan la transpiración de la planta, el intercambio gaseoso, ¿ya? Nos vamos a las flores, y aquí vemos muchas flores en esta hilera, ¿no es cierto? Flores de maleza, que son encargadas de la reproducción de las plantas. Y finalmente los frutos, que también tienen una función de reproducción, debido a que ellos contienen las semillas, y las semillas es la forma de reproducción sexual de las plantas, ¿ya? Entonces, con esto termino esta cápsula, ya un breve repaso de lo que vamos a ver en clase, una clase bastante intensa acerca de los órganos de la planta. Y la tarea que tienen ustedes es la siguiente, ya que hablamos de especies mono y dicotiledóneas, por lo menos investigar unas 6 diferencias entre las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Yo les di varias, les di la hoja, les di la raíz y los tallos, ¿ya? Entonces ustedes investiguen al menos 6 diferencias relevantes de las plantas que son monocotiledóneas versus las dicotiledóneas, porque eso les va a servir mucho para entender después el ciclo de las malezas y otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Así que les saludo cordialmente y nos vemos en una próxima cápsula. Chao.